Bienvenidos, especial de prensa en Iquique Televisión. En esta oportunidad desde el Hotel Baquedano Boulevard vamos a conversar con Iván Cerda, director subrogante de INDAP, sobre el Congreso de la Quinoa, lo que pasó con ese Congreso y lo que viene también, por supuesto, durante este año. Iván, bienvenido una vez más a nuestro programa. Gracias, buenas tardes Reinaldo por la oportunidad y hacerle extensivo un saludo también a nuestros productores, a nuestras productoras, a los campesinos y campesinas. Estuvimos ahí, ¿cierto?, en este Congreso de la Quinoa que vimos mucha gente, ¿cierto? Fue muy exitoso, vino gente de muchos lugares, de muchos países también, y nos enteramos de muchas cosas de la quinoa. ¿Cómo podrías tú de alguna manera resumir lo que significó la instalación de este tema una vez, digamos, terminado ya el Congreso? Si podemos sintetizar todo lo que pasó en el Congreso, yo lo puedo llamar como que fue una gran vitrina de Tarapacá. Lo dijimos cuando empezó el Congreso, que Tarapacá actualmente no lleva a la delantera lo que es producción de quinoa, lo está llevando a la zona central y zona sur por esta reconversión que hubo de estos productores atendido el cambio climático. Pero para nosotros fue afortunada la posibilidad de poder contar, ¿no es cierto?, con productores de esas localidades, también de los países vecinos, para darle otra mirada y otro sentido y que esto se convierta finalmente en un segundo aire para Tarapacá, darle identidad a la producción de la quinoa y diferenciarla finalmente de aquella que se produce, como te decía, en la zona central de nuestro país, la zona sur, cada uno con su identidad propia, con sus propiedades finalmente, con sus beneficios, pero para nosotros finalmente nos pone en vitrina y nos genera una línea de trabajo, nos genera una hoja de ruta y fija las directrices por las cuales nosotros tenemos que ahora transitar para poder finalmente despejar todos los factores, todos los elementos que dificultan la comercialización de este producto. ¿Cuáles son las potencialidades que tenemos nosotros como región y como país? Porque ahí nos enteramos, ¿cierto?, que, por ejemplo, estamos bastante lejos en cuanto a consumo y a producción, a exportación de nuestros vecinos, digamos, de Bolivia, de Perú, ¿cierto? Ellos, en el fondo, son los líderes a nivel latinoamericano y entiendo a nivel mundial también. Y nosotros estamos lejos, entonces aquí hay una brecha, hay un camino que recorrer. ¿Y por qué se ha producido esa brecha? La brecha y finalmente las complejidades que se presentaron y las que pudimos ver también estos 5 días de Congreso, se presentan finalmente con la concientización hacia el público en general de las propiedades y los beneficios que tiene este producto. Eso comida también... de cholo, me decía un académico ahí, ¿cierto?, que la gente tenía ese prejuicio, que era claro, comida de indios, comida de negros, que no era comida, digamos, en circunstancias que en Estados Unidos es gourmet, digamos, está en los mejores restaurantes en la quinoa. Y de hecho está considerado como un producto boutique, que poca gente tiene acceso, y esa es la segunda brecha que tenemos que superar finalmente. ¿Cómo llegamos finalmente a la mesa del público general de nosotros, los comunes que vamos al supermercado, a una feria, a un terminal a comprar y abastecernos de nuestros productos? ¿Cómo llegamos finalmente a acceder a este producto que de una u otra forma no se presenta en una canasta familiar, no se presenta en el consumo diario de nosotros y que si no partimos por eso finalmente no vamos a poder ponerlo en vitrina para poder exportarlo? Hay un gran desconocimiento de las bondades que tiene este producto, ¿cierto? Conocíamos ahí, ¿cierto?, una cantidad de propiedades, es mejor que muchos otros cereales, ¿cierto? Tiene propiedades pero realmente increíbles y que uno realmente las desconoce, digamos, como consumidor general que va al supermercado, ¿cierto? Y dice, a ver, compro arroz, compro cuscús, qué cosa que es más o menos similar. Y la quinoa no aparece en el listado, digamos, que llevas toda la compra al supermercado. Porque finalmente somos nosotros mismos los que hacemos políticas públicas, los que no nos encargamos finalmente de evidenciar y ponerlo también a disposición de la gente todos estos valores que tienen estas propiedades. Por ejemplo, por cierto que es un producto que tiene un alto nivel proteico, los aminoácidos que tiene, y lo que yo siempre rescato por sobre otro tipo de pseudo cereal o cereal o grano, es que finalmente tiene propiedades que la hacen un poquito más versátil. ¿A qué voy con esto? De que uno con quinoa puede producir pan, puede producir, a ponerlo en la mesa como un entrante, como un plato de fondo, como bebida de quinoa, porque muchos hablan de leche de quinoa, pero la leche es la que viene de la vaca. Sí. Pero finalmente acá hay que hablar de una bebida de quinoa y también la accesibilidad que pueden tener finalmente aquellas personas que tienen algún tipo de alergia alimentaria.
celíacos, por ejemplo, personas que no toleran el gluten, y que finalmente también es una oportunidad para que ellos también puedan apreciar en las preparaciones, ¿no es cierto?, cómo se da este producto. Ok, ¿y qué viene ahora? Porque, ¿cierto?, sabemos que los recursos que se utilizaron para este congreso también, ¿cierto?, consideraban un trabajo para este año y el próximo año, ¿cierto?, en distintas etapas de difusión, en fin, de lo que significa trabajar con los agricultores con la quinoa. Cuéntanos un poco lo que viene. Bueno, el congreso termina y se realizó con el apoyo de varios sectores. Se hizo, por cierto, la encabezaba INDAP a través del Ministerio de Agricultura, pero contamos con el apoyo del sector privado, del sector público a través de CONADI, los días que estuvimos con la Expo Quinoa, que fue la antesala al Congreso, y el Congreso propiamente tal, ¿no es cierto?, fue apoyado a través de fondos del gobierno regional, a cual también yo paso y agradezco el haber creído en este proyecto, porque finalmente la quinoa, como tú decías, escapa a veces un poquito también al interés del público en general, pero aquí el gobierno regional creyó en este proyecto y creyó en el Congreso para poder levantarlo. Entonces se hizo con este financiamiento, donde el Congreso finalmente era una pequeña parte, o si no, era uno de los componentes de este programa de comercialización y de fortalecimiento a la actividad, principalmente que se dedica al tema de la quinoa. ¿Por qué digo esto? Porque a veces dentro de la vorágine y de lo que uno trata de hacer como política pública, los fondos se podrían haber visto que iban dirigidos derechamente al Congreso de la Quinoa. Y esto no es así. Este es un programa de 2 años que comenzaba este año, se extiende hasta el próximo, y donde el Congreso finalmente se lleva un porcentaje de los recursos, pero el fuerte de nosotros ahora es enfocarnos en base a todos los alineamientos que quedaron del Congreso en apoyar la comercialización, apoyar la asociatividad de nuestros productores, apoyar en inversión, apoyar finalmente en redes que generen finalmente ingresos útiles, duros, concretos para nuestros productores, y de una u otra forma también generar políticas a largo plazo. Establecer, ¿no es cierto?, las bases para que estas personas puedan y estos productores puedan contar con asesoría externa, asesoría en contabilidad, apoyar con certificaciones orgánicas, apoyar finalmente con las resoluciones sanitarias, y todo esto viene enfocado en este plan de comercialización y este programa. Ahora, un tema relevante es respecto de los agricultores de nuestra región, ¿cierto?, que a veces no tienen los incentivos. Tú nos señalabas, ¿cierto?, que hay que generar una serie de instancias para que se desarrolle la agricultura. A mí me gustaría saber cuál es el perfil de los agricultores que tenemos acá, porque normalmente uno ve, ¿cierto?, a los jóvenes que han bajado, digamos, de los pueblos del altiplano, de los pueblos del interior, y se dedican a hacer otras cosas. Entonces, de alguna manera, se está cortando un poco, ¿cierto?, esta cadena de producción, y cómo se incentiva que esos jóvenes vuelvan, ¿cierto?, a los terrenos de su familia o de sus padres a cultivar, por ejemplo, la quinoa. Aquí es la pregunta del millón. Esa pregunta finalmente es la que pone la base para fijar políticas. El perfil de usuario, empezando por el de INDAP particularmente, es un agricultor, pequeño agricultor, vulnerable, de aquellos más vulnerables, ¿no es cierto?, de nuestra sociedad, y que finalmente de una otra forma es medible a través de la ficha de protección social, lo que era antes, ahora se llama registro social de hogares. Entonces, nosotros evaluamos finalmente que los ingresos principalmente vengan de la actividad agrícola, ya sin perjuicio que tengan otras actividades conexas. Y el que identifica finalmente el usuario de acá de Tarapacá es un usuario que en rango etario supera los 50 años de edad. Por lo tanto, proyección de políticas públicas, por lo menos hasta 10 años, y nos quedaríamos cortos con el trabajo que podríamos hacer. Por lo tanto, enfocándonos finalmente en ese sujeto de atención, es cuando nosotros por INDAP nos preguntamos, bueno, ¿qué podemos hacer? La primera respuesta es, bueno, evitemos finalmente el éxodo de los pueblos, ¿no es cierto?, de la provincia del Tamarugal hacia las urbes. Después dijimos, no, yo creo que aquí lo que hay que hacer es retener finalmente a aquellos que quieran emprender y reconquistarlo e innovar, ¿no es cierto?, en la posibilidad de que ellos no se vayan, o aquellos que ya están acá en las urbes vuelvan. Y la tercera, que finalmente nosotros nos dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer frente a cualquier otro fracaso que nos pueda presentar estas dos primeras? Es decir, bueno, generemos las instancias, las oportunidades, ¿no es cierto?, laborales, y el atractivo para aquellos que no están invirtiendo en el Tamarugal, no desean trabajar, lo hagan. Y yo creo que finalmente, si podemos poner una raya para la suma, yo creo que son las 3. Yo creo que tenemos que generar la instancia para aquellos que están trabajando, motivarlos y potenciarlos para que implementar aquellas inversiones y aquella tecnología necesaria para facilitar el trabajo, que es arduo en el Tamarugal. Lo vimos hace poquito en febrero y marzo con las lluvias estivales. O sea, baja el agua, se inundan los sectores productivos, se desbordan los ríos, y nuestros productores quedan con las manos peladas.
quedan ¿Y de sin qué nada. manera la comunidad también se inserta en esto? Porque ustedes están realizando estos mercados campesinos, ¿cierto? Que son muy atractivos, pero se hacían esporádicamente, recuerdo yo, ¿cierto? 2 o 3 veces al año, en fin, se instalan todos los agricultores con sus productos, con una oferta atractiva, con precios atractivos, pero que la comunidad en general no se entera mucho, digamos. Ahí parece que falta todavía, ¿cierto? Un mayor desarrollo, digamos, de una actividad como esta. Sí, la fuente del trabajo de nosotros es promover finalmente el trabajo que hacen ellos, pero hace un par de años atrás, cuando empezamos a potenciar el formato mercado campesino que se desarrolla acá en Iquique, lo proyectamos más que como estos mercaditos rústicos, mercaditos que ahora se puede ir a cualquier mercado y le ponen nombres distintos, pero nosotros fuimos los pioneros en potenciar este nombre de mercado campesino. ¿Por qué? Porque queríamos poner una vitrina, queríamos darle un rostro a la actividad agropecuaria aquí en Tarapacá. Acá uno habla en las urbes y uno dice, bueno, es que acá los productos que vienen de la región. Y mucha gente se extraña, incluso iquiqueño, de que se haga finalmente agricultura en los sectores rurales, donde finalmente escasea el agua, donde contamos con el desierto más árido del mundo. Pero finalmente, bueno, en pleno desierto, digamos, también a uno le llama la atención que efectivamente hay actividad agrícola, digamos. Exacto, y de hecho sí la hay. Y tenemos hortalizas, tenemos frutales, tenemos quinoa, tenemos orégano, tenemos actividades en invernadero, tenemos actividad ganadera, caprina, camélido. Entonces, finalmente... En suelos también artificiales, entiendo, ¿no? Exacto, lo que hacemos, por ejemplo, en invernadero, que no se hace en el suelo propiamente tal, sino se hace en otras fibras que finalmente permiten hacer esta actividad. Entonces, el mercado campesino se abre como una posibilidad para que nuestros productores puedan vender y darle una identidad, un rostro a sus propios productos. Y en segundo lugar, en generar redes, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora, invitados a la Feria Gastronómica de Tarapacá de Ágata, lo que está haciendo ahora en la Hostería Cabancha, donde también es vender, evitar intermediadores, evitar esta intermediación y especular con los precios, y finalmente generar redes con aquellos operadores gastronómicos de esta ciudad, y donde ellos también pueden acceder a buenos precios, a productos frescos y también a generar circuitos cortos de comercialización. Ok, ahora respecto, digamos, de las bondades que tiene la región para desarrollar este tipo de agricultura, me llamaba la atención precisamente el tema de la quinoa, porque es un cultivo que requiere muy poca agua, que se presta mucho para una zona como esta, digamos. O sea, como se dice en buen chileno, es bien carne de perro, digamos. Sí. Y en ese sentido llama la atención de que no se desarrolle más o no se haya desarrollado más en el tiempo. ¿Por qué? Porque finalmente la agricultura que se hace en Tarapacá es una agricultura de tradición, una agricultura que tiene finalmente un traspaso generacional, y donde son ellos, a través de sus comunidades, ¿no es cierto?, con esta identidad aymara de pueblos originarios, finalmente, donde ellos... Es su primera fuente de abastecimiento, su primera fuente de ingreso, y donde ellos finalmente hacen este traspaso generacional. Y ahí es donde generalmente aquellos que quieren emprender se ven un poco truncados y tratan de llegar con nuevas ideas, nuevas tecnologías, pero somos nosotros finalmente, aquellos que somos fomento productivo, que somos sector público y generamos políticas públicas, donde tenemos que entrelazar estas dos visiones, aquella que venga de afuera y finalmente la que ellos que no queremos que se pierda y que finalmente queremos transmitir. Entonces, en el caso de la quinoa, claro, como bien dices tú, se da desde los 3.500 metros de altura hacia arriba, en zonas altiplánicas, y que uno me puede decir, pero ¿por qué no hacerla a nivel costero? Se hace en el centro de nuestro país, se hace en Chiloé. Sí. Se hace en precordillera, pero aquí finalmente el potencial, ¿no es cierto?, que tiene esta agricultura, que técnicamente es de secano. Así es cuando se llama finalmente este nombre que tiene la producción de quinoa en sectores altiplánicos y con poca agua, porque la quinoa que se da se hace y que se riega con la lluvia. No se riega con sistemas automatizados de riego que se hace en otros lados del sur, donde es industrial, son hectáreas y hectáreas de quinoa. Lo estamos implementando, estamos yendo paso a paso, pero creemos que nuestros productores crean en el proyecto, lo adopten, lo asimilen y finalmente sea un complemento más de su producción. Bueno, y la última etapa, digamos, ¿cierto?, que somos nosotros los consumidores que también nos acostumbremos a comprar, ¿cierto?, a preparar, a aprender también, porque también a algunos le tienen miedo porque hay que lavarla varias veces, en fin. Exacto. Pero hay varios productos que ya vienen prácticamente listos, digamos, que también, ¿cierto?, se ha desarrollado bastante cómo se presenta, digamos, y cómo uno la puede consumir. Exacto, o sea, nuestros productores en un principio vendían la quinoa a granel, en bolsita, sin ningún tipo de identificación, no le hacían alusión al lugar donde provenía, no había un relato finalmente de esta producción, pero ahora sí, en base a estos programas de capacitación en comercialización, hemos
metido un poquito más de esfuerzo, un poquito más de incentivo, un poquito más de recursos, en que finalmente ellos tengan un sello, cuenten con sellos de certificaciones orgánicas, cuenten con un envase apropiado para ponerlo en una góndola, para poderlo hacer más atractivo a nuestros consumidores, y que, como bien dices tú, y que exista también la oferta para tener una quinoa para ponerla en una sopa, para poder hacerla en repostería, para poder tenerla procesada como parte de harina, como bebida de quinoa. Entonces esa oferta la estamos trabajando para que finalmente exista esta posibilidad de acercarla al público. Bueno, Iván Cerda, queremos agradecerte que nos hayas acompañado en esta entrevista, ¿cierto? En esta entrevista ex post de este Congreso de Quinoa, para que la gente se entere un poco de lo que se está haciendo, lo que viene, y bueno, y también llamar a nuestros televidentes que consuman quinoa, ¿cierto? La pueden comprar en muchos lugares, aprovechen el mercado campesino y a prepararla porque realmente es muy beneficiosa para la salud, además que es muy rica. Muchas gracias. Gracias a ti, Reinaldo. Especial de prensa en Iquique Televisión, en esta oportunidad con Iván Cerda, director subrogante de INDAP aquí en nuestra región.